Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Dios, a través de tu palabra, vemos la necesidad, Señor, tiene todo creyente de presentarse delante de ti, la orden, el mandato que tiene todo creyente de presentarse en tus atrios, Señor. Y hoy aquí reunidos como iglesia, en un mismo sentir, venimos ante ti para adorarte. Venimos, Señor, para que tú nos hables a través de tu santa palabra. Hoy rogamos en Cristo Jesús para que asistas nuestras vidas, Señor, por medio de tu santa palabra, y que sea tu Espíritu Santo trayendo luz a nuestras almas a través de tu santa palabra. Señor, la Escritura nos enseña que toda la palabra fue inspirada por ti. Y hoy reconocemos esa necesidad que tenemos de ti, esa necesidad que tenemos de escuchar tu voz. Dios del cielo, habla nuestras vidas, instrúyenos, enséñanos, exhórtanos. Prepáranos, Señor, a través de tu palabra, para que podamos ser edificados y estar enteramente preparados para toda buena obra, Dios. Usa mi vida y que la gloria solo sea para ti, mi amado Señor. En Cristo Jesús oramos y presentamos este tiempo. Amén y amén. Bueno, hemos venido enseñando la primera carta de Juan y alternamente hemos venido estudiando el Sermón del Monte. Y como bien lo dijo mi hermano Wilson, ha sido de bendición. Y hoy vamos a estar mirando el versículo número 6, como lo leímos ahorita, del capítulo número 5 del Evangelio de Mateo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ese es el título de la enseñanza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Quiero comenzar narrando una historia de la vida real. En esta introducción que por lo general siempre hago, voy a narrarles una historia, como le dije hace un momento, una historia de la vida real, y es la siguiente. A comienzos del siglo III, reinaba en Roma el emperador Séptimo Severo, quien había logrado consolidar su poder y fuerza en todo el imperio. En medio de su gobierno, Séptimo Severo decidió seguir una política religiosa de carácter sincretista. Para los que no tienen en común esta palabra, el sincretismo consiste en unir todas las doctrinas y hacer de ellas una sola.
Esto fue lo que quiso hacer Séptimo Severo en el siglo III. Unir todas las doctrinas y hacer de ellas una sola, con el propósito de que rindieran culto al sol. Para aquella época había dos doctrinas que se opusieron ante tal orden y se negaban a doblegarse ante el sincretismo. Estos dos grupos eran los judíos y los cristianos. Ante esto, el emperador se propuso detener el avance de estos dos grupos religiosos y bajo este propósito prohibió bajo pena de muerte toda conversión a estas dos doctrinas. Y además de esto, al mismo tiempo seguía una antigua ley vigente en ese momento. ¿De qué trataba esa ley? Trataba de que los cristianos que fueran acusados y se negaran a ofrecer sacrificio a los dioses de Roma, se les condenaría también a pena de muerte. Por lo tanto, para el año 202 después de Cristo, en el siglo III, comienza un nuevo hito en la historia de las persecuciones contra los cristianos, a través de este gobernador, Séptimo Severo. Además de que hubo otras persecuciones que se levantaron desde el siglo I, y fue para el año 203 después de Cristo que se vivió el martirio más famoso de esa época y que aún hoy en día tiene mucho eco. Este martirio tiene que ver con la vida de 5 jóvenes que para ese tiempo estaban a punto de recibir el bautismo cristiano. Sus nombres eran Perpetua, una mujer joven, una mujer noble que tenía buena posición social. Se dice, o los historiadores dicen, que aproximadamente tenía entre 22 a 23 años. Ella tenía un hijo recién nacido y aún lo amamantaba. Ella, por su posición social, tenía siervos a su servicio, ¿cierto? Y le acompañaban ellos. Sus nombres eran Felicidad, Revocato, Saturnino y Secúndulo, todos jóvenes. A ellos se les acusaba de convertirse recientemente al cristianismo, desobedeciendo así el decreto imperial. Perpetua y sus compañeros fueron arrestados. Y había algo muy peculiar para la vida de Perpetua. Era lo siguiente: el padre de ella intentó por muchas ocasiones manifestarle de que abandonara su fe para salvar su vida. Pero la única respuesta que encontró el padre de Perpetua por parte de su hija fue la siguiente: cada cosa tiene un nombre, le decía, padre, cada cosa tiene un nombre, y es inútil tratar de cambiárselo. Ahora, ella le decía, yo tengo un nombre, y era el de cristiana, y no podía cambiárselo. El proceso de estos jóvenes no fue tan rápido, puesto que las autoridades lo que buscaban era incitarles para que ellos abandonaran su fe. Felicidad, como bien lo leímos hace un momento, era una sierva de Perpetua. Y esta joven estaba encinta cuando ella fue arrestada. Cuentan los historiadores que ella temía que por razón de su embarazo, óigame bien, ella temía que por razón de su embarazo le perdonaran la vida. Pero como el proceso contra ellos fue largo, Felicidad dio a luz a una hermosa niña que inmediatamente fue adoptada por otra hermana de la fe. Y en el momento que sus carceleros la veían quejarse en sus dolores de parto,
Ellos le preguntaban a Felicidad cómo esperaba tener el valor necesario para enfrentarse a las fieras, porque la pena de muerte era que los ponían ¿a quién? A las bocas de las fieras. Y la respuesta de Felicidad era característica de muchos cristianos que sufrieron el martirio en los primeros siglos. Felicidad respondía: ahora mis sufrimientos son solo míos, mas cuando tenga que enfrentarme a las bestias, habrá otro que vivirá en mí y sufrirá por mí, decía Felicidad, puesto que yo estaré sufriendo por él. ¿A quién hacía referencia? A Cristo. Los jóvenes mártires fueron lanzados a las fieras y cada uno de ellos sufrió la forma de recibir su muerte. Hay más de esta historia. Quisiera narrarle cómo cada uno de ellos murió, pero no voy a dejarlo ahí. Lo que sí quiero resaltar en esta introducción, en esta historia, fueron las siguientes palabras, además de las que ya nombramos, de Perpetua, una joven madre, y de Felicidad, una joven madre también. La primera, Perpetua, decía horas antes de morir lo siguiente: allá, en el estrado sucederá lo que Dios quisiere, pues han de saber que no estamos puestos en nuestro poder y en nuestra justicia, sino en la de Dios. Y las últimas palabras de Felicidad, antes de que una filosa espada atravesara su cuello, fue la siguiente: permaneced firmes en la fe, amaos los unos a los otros y no escandalicéis de nuestros sufrimientos. Quise compartirle esta historia, no para sensibilizarlo, porque yo creo que cuando miramos historias de sufrimientos y de mártir, nosotros debemos mirar primero la historia de Cristo, de nuestro Salvador. Por eso, al compartirle esta historia, no quiero ni sensibilizarlo, ni quiero tampoco entristecerlo, sino quiero que recordemos que nuestra vida cristiana no es una moda, sino es una convicción. Al decir que es una convicción me hace recordar las palabras dichas por el Señor Jesucristo y que están condensadas en la Santa Escritura, allí más adelante, en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y es claro que cuando miramos las tres primeras bienaventuranzas, para ir entrando en materia con el tema, y cuando las estudiamos, vemos la radiografía de una persona que ha sido llamada a través del Evangelio, reconociendo su pecado, que llora por él, que llora por ese pecado, mirando lo sucio que está adentro, y que ahora en humildad, este creyente, esta persona, accede a que su vida sea regenerada. Eso es lo que hemos mirado durante las tres primeras bienaventuranzas. Es una radiografía de la regeneración de un creyente. Ahora, cuando Jesús les dice a sus oyentes, y hoy habla a la iglesia, que todos aquellos regenerados que ansíen hambre y sed de justicia serán dichosos, les está enmarcando una forma de vivir ahora en el nuevo camino que van a emprender como cristianos, como creyentes. Les está enmarcando una forma de vivir. Si notamos bien, y si usted lee de nuevo el versículo, el Señor usa dos palabras que hacen referencia con la necesidad que tiene el hombre en cuanto al sostenimiento diario de su cuerpo. ¿Cuáles son? Hambre y sed. ¿Quién de aquí no ha tenido hambre? ¿Quién de aquí no ha tenido sed? Ahora, ¿y quién de aquí no tiene hambre y sed a diario?
Esto es algo necesariamente particular en la vida de un hombre. Y es que todos los hombres pasan por hambre y pasan por sed. Y esto es una necesidad diaria, como lo preguntábamos ahorita. Es una necesidad diaria. Y así debe ser la vida de un creyente. No solo ansiar, tener hambre y sed para que su cuerpo se revitalice, sino debe ansiar, está generando mucho eco aquí, sino debe ansiar, ¿cierto?, la justicia cada día como el pan y como el agua. El creyente debe ansiar la justicia cada día como el pan y como el agua. Es más, lo que quiso decir el Señor Jesús es que esta justicia que tanto debe anhelar usted y yo como creyentes y todos los creyentes, se sacia solo con pan y con agua. Más adelante miraremos esto. Este llamado al creyente por parte del Señor Jesús es entender que ahora, en el caminar por el camino angosto, los cristianos no deben estar como los paganos o como los incrédulos, absortos en la búsqueda de posesiones materiales. No, sino el cristiano debe proponerse buscar primero el reino de Dios y su justicia, puesto que ahora son ciudadanos de un lugar celestial. Y como lo hemos aprendido, o lo aprendimos en la introducción del Sermón del Monte, ahora, como ciudadanos de un reino celestial, vivimos bajo normas diferentes a las que este mundo tiene. Cuando la Biblia habla de justicia, enfatiza por lo menos 3 aspectos sobre la justicia. Cuando la Biblia habla de justicia, enfatiza por lo menos 3 aspectos. Y eso es lo que quiero que miremos inicialmente. 3 aspectos de cómo habla la Biblia de justicia. El primero es la justicia legal. La justicia legal. Esta justicia legal es la que tiene que ver con la justificación, ¿cierto? En cuanto a la relación correcta que debe tener el creyente para con Dios. Y es bueno recordar qué es la justificación. Que solo aquel que ha sido justificado por la fe en Cristo es acepto delante de Dios. Solo el que ha sido justificado por la fe en Cristo es acepto delante de Dios. Eso usted y yo lo sabemos. Cuando Cristo transmite a sus oyentes el hambre y la sed que debe cada uno tener, ese creyente que ha sido justificado le está recordando que a diario, como su cuerpo tiene necesidad de comida y de bebida, su alma tiene necesidad de perdón. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que así como el cuerpo del creyente tiene necesidad de comida y de bebida, en cuanto a la justicia legal, recuerde que justificación es el acto de perdón delante de Dios y que solo proviene a través de ¿quién? De Cristo. Y que como a diario, vuelvo y retomo, a diario una persona tiene hambre y sed, tiene necesidad de comida y de bebida, perdón, este creyente también debe recordar que su alma tiene necesidad de perdón. Recordemos que el acto de justificación como acto legal es un acto de perdón de pecados en virtud a la justicia ¿de quién? ¿Mía o de quién? De Jesucristo.
¿Por qué? Él pagó por nuestros pecados. Él pagó por nuestros delitos. Y ya el acta de decreto de condenación que estaba contra sus hijos quedó anulada por la obra ¿de quién? De Cristo. Y esto, mi querido hermano, lo recibimos en virtud por la fe en Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos manifiesta algo interesante. Y eso interesante es que a sus compatriotas, espero me entienda la palabra compatriotas, les manifiesta que no es en la justicia de ellos que puedan alcanzar una estima delante de Dios, sino que ahora es en la justicia del mismo Dios que ellos se puedan presentar aceptos delante de Él. Miremos las palabras del apóstol Pablo, Romanos capítulo 9, versículo 30, hasta el capítulo 10, versículo 4. Dice lo siguiente, Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Pero por qué no la alcanzó? Dice Pablo en el versículo 32. Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pablo le dice a sus compatriotas, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por ustedes, por Israel, ¿es para qué? Para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Los judíos. Y vale la pena recordar esto dentro del marco de lo que nos enfatiza la Biblia de la justicia. Vale la pena recordar esto, ¿por qué? Porque los judíos creían que por su justicia alcanzarían salvación. ¿Y su justicia qué era? Las obras. Las obras. Ellos pensaban que al hacer obras serían justificados ante Dios, pero ignoraron la verdadera justicia. ¿Cuál es la verdadera justicia? Cristo. Cristo. Y solo esa justicia se manifiesta para todo aquel que cree y que el Señor ha traído para sí mismo. Ahora, mi querido hermano, cuando el Señor está manifestando allí en el Sermón del Monte, esta bienaventuranza, estaba diciendo al creyente que cuán dichoso será si a diario, como al pan y al agua, busca saciar su hambre física. Cuán dichoso será si este creyente busca a diario el perdón de Dios, saciarse de su justicia. Eso es lo primero que está recordando el Señor Jesús allí. Que la justicia viene por la fe en Cristo Jesús. Que la justicia legal viene por la justificación a través de Cristo Jesús. Cuán dichoso es un creyente cuando a diario anhela la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Cuán dichoso es el creyente cuando a diario le abre sus ojos y eleva su mirada al cielo y reconoce que necesita perdón para su alma. ¿Por qué? Porque es un pecador. Porque es un pecador.
El creyente todos los días peca y necesita, por más que haya sido justificado por medio de Cristo, todos nosotros como hijos de Dios necesitamos ir ante el trono de gracia a través de Jesucristo y decirle al Señor, perdóname. Buscar de esa justicia legal, arrepentirnos y dejar de pensar, mi querido hermano, un pensamiento que trae el corazón pecaminoso. ¿Cuál es? Que por creer que estamos haciendo algo correcto, que solo es un acto o una obra, estaremos bien delante de Dios. Aún quisiera decir lo siguiente: muchas veces nuestras oraciones son obras, y ahí deberíamos meditar como creyentes. Porque note que cuando el Señor llega a este pasaje, a esta bienaventuranza, viene marcando la radiografía de un creyente que reconoce su estado, su pobreza, y que humildemente cada día necesita ser perdonado por el Señor. Mis hermanos, así como ansiamos el pan y la bebida para saciar nuestra necesidad física, así su alma debe ansiar la justicia legal de Dios todos los días de su vida. El perdón, porque todos los días usted y yo pecamos, y si no es así, creo que si su corazón ha pensado que no es así, creo que no habrá necesidad para su corazón pensar que necesita de un Salvador. Pero como sabemos que sí, y a través de la Escritura vemos esa necesidad en el creyente, que nuestra alma ansíe todos los días esa hambre y esa sed de justicia legal, el perdón de Dios, que es por gracia y que es solo a través de Cristo. Lo segundo que nos muestra la Escritura en cuanto a la justicia, ya viendo la justicia legal, es la justicia moral. La justicia moral. ¿Y qué es la justicia moral? La justicia moral es aquella justicia de carácter y de conducta en el creyente que agrada ¿a quién? ¿A los demás? Que agrada a Dios. Es esa justicia de carácter y de conducta que agrada a Dios. Algo de lo que somos tildados, y creo que en algunas ocasiones lo he dicho, algo de lo que somos tildados los cristianos es de legalistas. Bueno, los cristianos bíblicos. Qué lástima que hoy tengamos que enfatizar esto. Algo de lo que somos tildados los cristianos bíblicos es de legalistas. Y bueno sería hacernos la pregunta de por qué nos tildan de esto. Porque una cosa es ser bíblico y vivir conforme a lo que la Escritura nos enseña. Pero otra cosa es vivir bajo las reglas que el hombre implanta. El Señor Jesús invita a sus oyentes a que su justicia en cuanto a lo moral de su conducta y carácter tiene que estar por encima de la de los fariseos. Note que más adelante, en el capítulo 20 del versículo 6, el Señor Jesús a esa misma audiencia le dice lo siguiente: porque os digo, justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Interesante. Interesante. Y es claro que después de decirle a sus oyentes que deben tener hambre y sed de justicia, les está manifestando que ahora la justicia cristiana, su justicia, la justicia de un creyente, no debe ser la misma de un fariseo en cuanto a su conducta moral. ¿Por qué?
puesto que la conducta moral de los fariseos era una conducta en conformidad ¿a qué? A reglas externas. A reglas externas. O sea, todo lo que hacían ellos era para que los hombres los vieran. Ojalá dentro del pueblo cristiano no haya este tipo de conducta o de justicia. Porque el Señor dijo que nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos. De lo contrario, no heredaremos el reino de los cielos. Los corazones de los fariseos estaban duros, estaban oscuros, y es por eso que ahora el cristiano, ahora el que estaba oyendo allí en el monte al Señor Jesús, debe anhelar la justicia en Cristo, esa justicia moral, esa justicia en cuanto a conducta. Porque además de recibir perdón todos los días, además de ansiar todos los días el perdón por nuestros pecados, también el cristiano debe anhelar tener una conducta y una justicia moral conforme a lo que Dios ha ordenado en su palabra. Ese debe ser también el hambre y la sed de un cristiano. Una justicia conforme a lo que Dios ha ordenado en su palabra, en cuanto a su conducta y en cuanto a su comportamiento. Pero mi querido hermano, esa hambre y esa sed no debe ser como la de los fariseos, para que nuestros comportamientos sean solo externos y que los hombres se maravillen. ¡Wow! ¡Qué forma de predicar, de enseñar! ¡Wow! ¡Qué forma de servir! ¡Wow! ¡Qué forma de ser diligente! No, mi querido hermano, esto no es para mostrarse ante los demás. Una justicia moral verdadera que proviene a través de Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Es una justicia en donde hay voluntad, hay intencionalidad y hay convicción en lo más profundo del corazón para obedecer a Dios. Para obedecer a Dios. Es por esta clase de justicia que el cristiano debería tener hambre y sed. ¿Cada cuánto? ¿Cada semana? ¿Cada cuánto? ¿Cada mes? Porque si fuese así, yo lo invitaría a que dejara de comer pan y que dejara de beber agua a diario, y que comiera cada mes y que bebiera cada mes. ¿Soportaría usted eso? ¿Soportaríamos nosotros como seres humanos eso? Cuando el Señor Jesús hace referencia a que ahora la justicia del creyente debe estar por encima de la de los fariseos, es porque ellos en sus comportamientos externos hacían que se vieran como reglas para que todos las cumplieran. Y aunque no me voy a adelantar a lo que vamos a ver mucho más adelante, el mismo Señor Jesús ahí en el Sermón del Monte hace un contraste entre la justicia externa de los fariseos con la que ahora debe ser una justicia en Cristo y es interna. En Mateo capítulo 5, no los vamos a leer, del versículo 21 al 22, el Señor Jesús habla sobre el odio. Habla sobre el odio. Habla sobre el mandato de no matar. Pero habla que los fariseos tenían este mandato como un acto ¿qué? Externo. Como un acto externo. Pero ahora el Señor dice que si este odio sale del corazón para con otra persona, o que si esta forma de comportamiento, aún colocando que si alguno le dijese raca o necio a un hermano, es culpable de ¿qué? Asesinato.
Mire cómo hace un contraste el mismo Señor Jesús ahí en el sermón, colocando la justicia de los fariseos y colocando la justicia ahora en Cristo. Y entonces vendrá una pregunta, ¿y entonces el mandato tenía que ver solo con lo externo? No, no. El Señor está recordando que este mandato había sido escrito primeramente ¿en dónde? ¿En unas tablas de la ley? ¿En el monte Sinaí? ¿En dónde? En el corazón de la criatura. Y Él está recordando esto. Y Él está diciendo que el mandato no son reglas externas. Que si hay alguno que odia a su hermano, entonces es culpable de asesinato porque le hizo algo externamente. No, aun si en su corazón hay una intención de odio, hay una intención de murmuración o de señalamiento contra un hermano, ya es culpable de ¿qué? Asesinato. En el versículo 27 al 32, ahí mismo en Mateo, estoy hablando del contraste de la justicia moral y de conducta. El Señor Jesús sigue tocando el tema sobre las reglas que tenían los fariseos. Y empieza a hablar ¿de qué? Del adulterio. Interesante, ¿no? El adulterio como un acto de infidelidad, pero como ese acto de infidelidad externo. Y eso es lo que se ha implantado en los hombres. Cuando hablo de hombres, no estoy hablando solo del género masculino, sino hablo de la criatura en general. Eso es lo que se ha implantado en la mente de la criatura en cuanto a la infidelidad y en cuanto al adulterio, que solo es el acto externo. Pero mire lo que dice el Señor Jesús, que la justicia moral, ¿cierto? La conducta ahora en la vida de un creyente debe estar por encima de esto. Él lo contrasta diciendo que aun si un hombre mirara a una mujer con deseo, es culpable ¿de qué? De adulterio. Si nota el contraste en cuanto a la justicia moral y de conducta que el Señor está haciendo en las normas de los fariseos, con la que ahora debe ansiar el creyente. En el versículo 33 al 37, el Señor habla sobre las promesas, sobre los juramentos, de cómo ahora el creyente debe ansiar, de buscar una vida de conducta moral conforme a lo que Él ha enseñado en su palabra. Los fariseos usaban el nombre del Señor en vano. Los fariseos hacían promesas y no las cumplían. Mas el Señor Jesús aquí les recuerda a sus oyentes que tu sí sea sí. Y esto es parte, mi querido hermano, de lo que un creyente debe ansiar para su alma. Si muchos de nosotros decimos sí, cumplamos las promesas, porque eso muestra la conducta, eso muestra la justicia moral que un creyente está ansiando. Y creo que aquí muchos de nosotros fallamos. Y por eso necesitamos a diario la justicia legal, ansiarla, pedirle perdón al Señor. Porque ¿quién de nosotros en este recinto, cuántas veces no nos hemos comprometido y cuántas veces hemos incumplido? Por eso necesitamos, o nuestra alma necesita ansiar esa justicia. Por eso nuestra alma necesita tener hambre y sed de justicia, porque pecamos a diario. Y del versículo 38 al 48, en ese contraste que está haciendo el Señor Jesús, Él habla sobre la venganza, Él habla sobre lo que decía aparentemente, lo que decía la ley, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora el Señor Jesús le dice que aquellos que incluso nos han hecho daño, tenemos que ¿qué? Orar por ellos y amarlos. Amarlos. Esa es la justicia moral que debe ansiar un creyente,
un cristiano. Pero hemos puesto tanta relevancia a cuestiones tan triviales hoy en día, que el pueblo de Dios se está ahogando en esto, en las reglas. No me saludó, no lo saludo. No me miró, no lo miro. No, mi querido hermano, debemos ansiar a diario para nuestras almas esta justicia moral, porque si no estaríamos actuando como los fariseos, y el Señor mismo lo dijo: si nuestra justicia en Cristo no es mayor que la de los fariseos, pues difícilmente heredaremos el reino de los cielos. Mi querido hermano, la Biblia nos enmarca también como tercero, además de la justicia legal y la justicia moral, nos enmarca la justicia social. Este tema de la justicia social es un punto muy controversial hoy en día. Y debemos tocarlo cuidadosamente. Aunque no lo voy a profundizar, quiero dejar en claro una idea sobre la justicia social. ¿Por qué? Porque se ha caído en el error al pensar que la justicia social es conforme a lo que los hombres dicen y dictan. ¿Dictan en dónde? En sus leyes y en sus normas. Que es conforme, esta justicia social se ha caído en pensar que es conforme al pensamiento de lo bueno y de lo malo, según el parámetro que dicta el corazón del hombre. Pero yo quisiera hacer una pregunta en cuanto a esto. ¿Qué de bueno puede dictar un corazón que es malo por naturaleza? Saque usted sus reflexiones. Es por eso que cuando vemos a la iglesia involucrada en temas actuales sobre la justicia social, debiéramos siempre tener nuestra norma para involucrarnos en el anhelo de esta. Si fuese por la justicia social del hombre, de lo que dicta el corazón del ser humano, quiero decirle algo: Perpetua y Felicidad no hubiesen muerto con los otros 3 jóvenes como murieron. Si fuese por la justicia social, de acuerdo a lo que dicta el corazón pecaminoso del hombre, Perpetua y Felicidad no hubiesen muerto junto con los otros 3 jóvenes que murieron. Porque Perpetua hubiese aceptado las peticiones de su padre, y Felicidad se hubiese conmovido al dejar a su hija recién nacida con una hermana de la fe por negar a Cristo, ¿cierto? Ella se hubiese conmovido. Más aún sus compañeros hubiesen sido persuadidos por el precepto y los oficiales de ese entonces por negar su fe para guardar su vida. Eso hubiese hecho la justicia social. Es claro que en el Antiguo Testamento vemos en la ley y en los profetas que hay un interés por la liberación del hombre en cuanto a la opresión. Eso es claro. Y es claro que también vemos una promoción de los derechos justos y civiles que sean equitativos. Eso es claro, usted lo puede ver en la ley y en los profetas. Pero esto, mi querido hermano, al mirarlo bien, esto no puede hacerse bajo la concepción de las normas del hombre. Esto tiene que hacerse bajo la justicia social verdadera que el creyente debe tener. ¿Y cuál es? Revelar ¿a quién? A Cristo. Revelar a Cristo a la sociedad. Y no solo, quiero decir lo siguiente, y no solo por su conducta, como lo veíamos hace un momento, sino por darlo a conocer
a través de nuestros púlpitos, a través de nuestros hogares, a través de nuestras reuniones con familias y con amigos, a través de los lugares donde Dios nos ha puesto, en el trabajo, en la esfera de la sociedad. La conducta debe ser una justicia moral que anhele el creyente, pero la justicia social también debe ser anhelada por el creyente, porque Dios nos ha puesto en medio de la esfera de la sociedad para que usted y yo hablemos. O usted no hace parte de la iglesia. Si usted y yo hacemos parte de la iglesia, el propósito principal de la iglesia es que revelar a Cristo. Revelar a Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo dijo o decía lo siguiente: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La justicia social, mi querido hermano, no la enmarca el progresismo. Es una palabra muy común que la hemos escuchado justamente en estos días y mucho. La justicia social no la enmarca el progresismo, no la enmarca la frase de moda que hoy en día el pueblo de Dios tiene. Da tristeza decirlo. Y no digo el pueblo de Dios porque la he escuchado, pero es una frase de moda en la sociedad. La justicia social no la enmarca esta frase. Yo respeto mientras no se metan conmigo. Es una frase muy de moda. Cuando si ansiamos una justicia social, cuando si tenemos hambre y sed de justicia en nuestras vidas, deberíamos usar frases como arrepiéntete y reconoce que tu alma necesita un Salvador. Antes de decirle a movimientos que hoy están dañando la mente de nuestros hijos, yo respeto mientras usted no se meta conmigo. No. Y la idea no es entrar en cuestiones necias, ni tampoco entrar en conflictos, pero la idea a través de anhelar una justicia en la vida del creyente en cuanto a lo social, es que se revele el nombre de Cristo. Ellos, muchos, necesitan a Cristo, así como usted y yo lo necesitamos. Y así como usted y yo fuimos llamados por Él a través de su buena noticia y que usó algún instrumento para traernos a sus pies. Cuando Jesús, en medio de las bienaventuranzas, recuerda a los creyentes sobre el hambre y sed de justicia, les está animando a que cada día el creyente debe anhelar que otros también tengan esa hambre y esa sed de justicia. Pero no conforme a la justicia del hombre, sino conforme a la justicia ¿de quién? De Dios. De Dios, mi querido hermano. Entonces, mirando estos 3 puntos que enfatiza la Escritura sobre la justicia, podemos concluir que el hambre y sed de justicia en la vida del creyente es que el cristiano, o en el cristiano, debe haber un deseo de vivir a diario una vida de obediencia, una vida piadosa para complacer justamente a su Dios, no para complacer al hombre como lo hacían los fariseos, sino para complacer justamente, bajo la justicia de Él revelada en Cristo, justamente a Dios. Teniendo esto en cuenta, quiero que miremos un último punto y es la promesa, además de que serán dichosos, es la promesa que el Señor da a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y qué les dice? Serán saciados.
quién no le ha pasado que cuando tiene hambre se siente desesperado por ir a buscar así sea un trozo de pan que calme su hambre? O un trozo de alimento que calme su hambre. ¿A quién no le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿A quién no le ha pasado que cuando está en medio de una temperatura alta, su cuerpo se deshidrata y empieza a tener sed? ¿Y a quién no le ha pasado que lo primero que anhela es así sea un sorbo de agua? ¿A quién no le ha pasado? Y si nos ha pasado, dígame si eso nos sacia por un momento esa necesidad que se presenta en nuestro cuerpo. Eso sacia. Como mencionábamos hace un momento, el hambre y la sed son cuestiones particularmente en el ser humano que necesita a diario saciar para que su cuerpo se mantenga. Y así como el hombre, así como usted y yo, necesitamos de pan y agua en cuanto a lo físico para mantenernos, así también el hombre depende, óigame bien, así también el hombre depende del pan y del agua para saciar su hambre y su sed de justicia, de la manera como le dije anteriormente al inicio. El hombre creyente depende del pan y del agua para saciar su hambre y su sed de justicia. ¿De cuál pan y de cuál agua? Dios dio a conocer a través de los profetas el pan y el agua que saciaría al hombre, que saciaría del hambre a sus hijos y de sed. El profeta Isaías en el capítulo 55, 1 al 3, nos muestra esta promesa hermosa, y es: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oíd atentamente, decía el Señor a través del profeta, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, o sea, no con poco. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Conforme a las misericordias firmes a David. Es claro que lo que Dios estaba prometiendo, es claro que lo que Dios había hablado desde los profetas y desde la ley, era aquello que iba a saciar la necesidad de los hijos de Dios. Y esa necesidad se iba a cumplir en la promesa del pacto eterno que Dios había hecho. Y esa promesa es Él mismo, Él mismo, Él mismo. Esa promesa cumplida es Él mismo. Y Él mismo corrobora lo que Él mismo había anticipado. Juan capítulo 6, versículos 50 al 51. Él mismo está diciendo esto. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo, decía el Señor, que descendió del cielo. Si alguno quiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Interesante, ¿no? Si nota cómo depende el alma de un cristiano, cómo depende del pan para poder saciar su hambre y su sed de justicia. Es claro que aquello que iba a saciar la necesidad de los hijos de Dios era la promesa del pacto eterno. Era esa promesa. Y no solo Él nos reveló que era el mismo pan, sino también Él mismo nos reveló que Él mismo
era el agua. Una conversación que tuvo con una mujer extranjera. Él mismo dice que era el agua que había prometido. Respondió Jesús y le dijo, Juan capítulo 4, versículo 13 al 14, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Cuál estaba señalando? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este fue el pan y el agua que comieron y bebieron los 5 jóvenes y que ansiaban por la justicia de Dios. Y fue a través de Cristo que pudieron perseverar y anhelar en la justicia legal, porque fueron justificados y como tal vivían. Fue a través de Cristo que pudieron perseverar y anhelar en la justicia moral, porque muestra de ello fueron sus conductas, aun cuando eran persuadidos para negar su fe y amenazados de que los iban a poner en la boca de las bestias. Esta fue la justicia que anhelaron y ansiaron estos 5 jóvenes, y perseveraron también en la justicia social, porque aun cuando las normas de los hombres dictaban otra cosa, ellos promulgaban su fe sin importar que iban a morir por ella. Esa fue la justicia que ansiaron estos jóvenes, y esa es la justicia que debe ansiar, la justicia la cual debe tener un cristiano en cuanto al hambre y en cuanto a la sed. Esa es la justicia. Mi querido hermano, ¿acaso Cristo no es suficiente? ¿Acaso Cristo no es el pan suficiente a diario para saciar nuestra hambre? ¿Acaso Cristo no es la fuente suficiente a diario para saciar nuestra sed? ¿Acaso el pan de vida y la fuente de agua para vida eterna no es suficiente para el creyente sin importar lo que está ocurriendo en sus vidas? Él nos saciará. Él saciará a los que tienen hambre y sed de justicia. Y Él nos saciará no solo en esta tierra, sino también nos saciará en la esperanza de que estaremos con Él para una vida eterna. Él nos saciará en que estaremos con Él para una vida eterna. Mi querido hermano, que nuestra justicia no sea como la de los fariseos. Mi querido hermano, que nuestra justicia no sea bajo las normas que dictan los hombres, qué es bueno y qué es malo, porque como preguntaba hace un momento, ¿acaso un corazón malo puede dictar algo bueno? No. No, que nuestra justicia no sea pensando en la solo gracia y evado las responsabilidades que tengo. Entonces ya no oro porque ya fui justificado. Entonces ya no voy a la iglesia porque ya fui justificado. Entonces ya no uso los medios de gracia porque ya fui justificado. No, mi querido hermano, hambre y sed debe tener nuestra alma de la justicia de Dios. De todos los días ir delante de su trono, clamando por perdón, clamando para que el Señor nos ayude a vivir en obediencia conforme a la conducta moral que debe vivir un hijo de Dios, y clamando para que mi vida sea un instrumento para que muchos allí afuera conozcan verdaderamente de la justicia social, no conforme a que yo lo respeto si usted me respeta, no, sino conforme a lo que Juan el Bautista decía, aún si a él no lo respetaba. Mi hermano,
Que el Señor nos ayude y nos aliente cada día en Cristo a anhelar su justicia. Vamos a orar.